La violencia psicológica, pues es la que ocupa el número 1. El día de hoy yo quiero dar la bienvenida a la psicóloga Mari Mejía, con la que vamos a platicar de este tema tan sensible, tan importante y que urge que lo planteemos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias por invitarme nuevamente a tu programa y claro, pues violencia psicológica es algo muy importante que tenemos que tocar y es un tema, híjole, de muchísimo de qué hablar, ¿no? Y dijeras, es el número 1 en las violencias y es más bien por donde inicia las violencias, ¿verdad? Sí, por ahí empezamos, como dicen, por ahí empezamos. Ahora, muchas veces, y lo que tiene este tipo de violencia es que es muy silenciosa, que es imperceptible, que muchas veces no sabemos de qué manera estar seguros o seguras de que estamos sufriéndola o que la estamos ejerciendo, porque está en dos vías, ¿no? Una parte es yo lo vivo y lo sufro, pero otra parte es yo lo vivo y lo estoy haciendo. Sí, correcto. Y yo creo que muchas de las veces es esa parte de que aprendemos a vivir con ella y la minimizamos. O sea, son conductas aprendidas, repetidas y que prácticamente normalizamos. Entonces, no nos damos cuenta, ojalá siempre fuera cuando no nos demos cuenta, no nos damos cuenta que la ejercemos, pero al mismo tiempo tampoco alcanzamos a darnos cuenta cuando no la ejercen. ¿Sí? Cuando somos víctimas de esta. Entonces, es lo que hace todavía más peligroso, ¿sí? Porque además de esto, es una violencia que ha costado mucho trabajo poderla, ahora sí que denunciar, ¿no? Porque un golpe vas y luego te puedes levantar una denuncia y demás, y una violencia psicológica es más difícil. Sin embargo, ahorita ya se ha tenido esos logros y esos avances, porque nos hemos permitido darnos cuenta de, ¿verdad? Y eso es muy importante, porque muchas de las veces normalizar la violencia es el peor error que podemos cometer en nuestra vida y lo peor es que lo empezamos a practicar, a repetir, a dejar que los hijos, nuestros familiares crezcan con estos entornos de violencia psicológica, porque es sumamente sutil como el polvo, ¿no? No te das cuenta cuándo entra, pero entra en nuestras vidas. Entonces sí es bien importante empezar a identificar este tipo de situaciones familiares que empezamos, normalmente siempre empieza en las familias, pero en todos lados existe la violencia psicológica, en los hogares, en los trabajos, en las comunidades, e incluso, por ejemplo, ahorita que están hasta en los comercios, cuando vas y te van a atender, que la forma en que te atienden, el modo en que te responden, aunque vas a hacer una compra, aunque vas a ir a adquirir un servicio, hay lugares en donde tienen este tipo de maltrato psicológico, podríamos decir. Sí, oye, casi te pegan porque les vas a comprar, ¿no? Y si les dices, ay, se me olvidó, espérame, voy a agregar algo más, así como que mucha molestia. Y mira que desafortunadamente en todas partes se vive esto y es algo que está latente y por eso la intención de que lo platicáramos hoy. Porque luego tú crees, la violencia psicológica, pues es parte de las violencias que se viven en pareja. No, la violencia psicológica es algo que está pasando en todos lados en estos momentos y que a lo mejor tú la estás fomentando y ni cuenta te das. Y no solamente de igual a igual con la cuestión con la pareja, con las amistades, con los compañeros de trabajo, sino hacia abajo, sí, con los hijos, con las hijas, con los niños y las niñas, con esas personas que de alguna manera dependen de ti, en el caso de los subordinados, ¿no? Que también pudiera darse esta situación de que se puede violentar psicológicamente y luego ni cuenta te das que lo estás haciendo. Sí, es muy lamentable de hecho, cuando ya empiezas a identificar que eres agresora y que generas maltrato psicológico, nos llegamos a asustar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque empieza de lo más mínimo, de descalificar, ¿sí? De humillar en público, esas famosas bromas hirientes que es chiste o es sarcasmo, ay, estoy jugando contigo, o sea, incluso con los hijos, cuando dijeras los subordinados, normalmente siempre la violencia va del que tiene mayor poder al que tiene menor poder, ¿no? Entonces te la ejercen a ti y tú de forma inconsciente la ejerces a alguien con menor poder, en este caso a un niño, y el niño a un animalito, a alguna mascota. ¿Por qué? Por el hecho de tener mayor autoridad, podríamos decir. Entonces, cuando lo replicas con el menor, de forma, ay, es que estoy jugando, o de repente cariños agresivos de gordito, de ese tipo de comentarios, o a veces, por ejemplo, también cuando muchas de las veces, ay, no, es que sí se te ve bonito, pero te hace falta esto.
¿sí? El primero apruebo y luego descalifico, ¿sí? Y al momento de descalificar herimos a la persona. Yo siempre les he comentado que la violencia psicológica va mucho cuando nos hace falta lo que es el autoestima, ¿no? Y el autoestima yo les digo que es como un cristal, como un espejo. Cada vez que alguien te da alguna agresión psicológica, por ejemplo, ay, no estás fea, o algún comentario hiriente, es como una piedrita que vas lanzando al espejo, ¿sí? Entonces, obviamente va a llegar un día en el que ese espejo se va a cuartear y ese espejo se va a quebrar. Entonces, ¿qué sucede cuando no tienes espejo? Tienes tu espejo quebrado, vives sin autoestima, entonces empiezas a permitir que las violencias vayan aumentando. Es bien triste cuando te violentan, pero es más triste cuando te autoviolentas. ¿Sí? Cuando tú misma te descalificas, cuando tú misma te haces sentir menos, ay no, es que no, me veo muy fea, ay no, es que no, o te tomas una foto y ay mira, te ves, ay no, no salí tan bien, o cositas así, haz cuenta que ahí no es una piedrita, ahí es como un bloque que te avientas al espejo y es muy lamentable y nos acostumbramos a hacer ese tipo de comentarios y luego los replicamos, sí, los repetimos. Entonces, si yo ya me autoagredo psicológicamente, obviamente con facilidad permito que el resto del mundo lo haga, sí, que en cualquier lugar y que no puedas frenar esto, o sea, que se te haga parte de tu estilo de vida. Fíjate que es cierto y creo que empezando por el principio, por el detectar cuáles son las conductas en las que yo estoy ejerciendo violencia psicológica o en las que estoy recibiendo violencia psicológica, nos pudiera dar como un termómetro ahorita de en qué momento estamos y en qué momento estamos en cada área de nuestra vida, sí, ¿no? claro. Porque también pudiéramos estar muy bien en un área y en otra no. Sí, y hay áreas en donde a lo mejor he permitido y en otras a lo mejor como que me defiendo un poquito más, ¿no? Yo creo que primero que nada es definir que violencia psicológica es todo lo que afecte tu estado emocional, desde la mínima, porque a veces, ay, pero es que te lo digo de cariño, pero si a ti te hace sentir mal, te daña tu autoestima, ¿sí? Te daña tu integridad como persona, entonces es violencia, ¿sí? Entonces, desde el momento en el que tienes que empezar a detectar qué te hace sentir emocionalmente la forma en la que te trata cada persona de tu alrededor. Sí, o sea, a lo mejor, como me está tratando mi jefe, no me gusta, me hace sentir incómoda porque a lo mejor no me reconoce o a lo mejor minimiza mi trabajo, ¿sí? O, por ejemplo, la pareja también, que la forma en la que te amo, pero al mismo tiempo te agredo, o es que es por tu bien, ¿sí? Hay esa frase de, es que es por tu bien. Ay, qué gorda cae. Sí, o sea, porque muchas de las veces no es que sea por nuestro bien, es que la forma en la que dicen, hay que cuidar mucho el tono, ¿sí? Porque yo no estoy gritando y te están gritando y es así como que... Y hay mucha gente que dicen, es que es sensible. No, simplemente que es parte de cada personalidad y tienes que cuidar cómo vas a tratar a las personas, pues al resto no todos somos iguales y no todos tenemos el tímpano suficiente para escuchar un grito, ¿no? Entonces a lo mejor a otros sí nos afecta el tono de voz. Oye, pero también es que hay quien dice, es que yo hablo muy golpeado, es que así hablo yo. Y no te grité, yo sí hablo, porque hay quien a lo mejor habla muy imperativamente, ¿no? Muy mandones. Hay gente que la escuchas hablar y parece que te está mandando. Ajá. Y ya nomás de que la escuchas, ya es como que hasta te sientes incómoda o incómodo, o no te pasa no te nada. agrada. O a lo mejor te pasa de noche, porque habrá gente más sensible que otra. Pero sí hay quien tiene eso, o hay personas que de plano, con su forma de ser, a lo mejor muy retraída, muy seria, o que no le agrada mucho a la gente, porque hay quien no le agrada a la gente, pues tiene siempre su carita como de... No me agrada la gente. Sí, como que prefiere aislarse, ¿no? Sí, como que no me agrada a nadie y así como que está enojada o enojado y tú dices, ay, ¿le hablo, no le hablo? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Aquí es más que nada como reconocer qué te hace sentir a ti ese tipo de situaciones y empezar a tomar como acción. Es importante identificar para poder en su momento tomar acción de las situaciones. Entonces, si por ejemplo no me agrada la gente o me incomoda de repente ese tono de voz, si es así como de, oye, es que ¿sabes qué? Para mí es incómodo o me siento atacada. Pero muchas de las veces sabemos cómo nos sentimos, pero no decimos nada. Nos quedamos callados, entonces se nos hace, pues es normal. Y pasa muchísimo tiempo cuando ya dices, ay, es que, ¿sabes qué? Ya me quiero defender y es así como de, pero en tantos años te he tratado igual y hasta ahorita vienes y me dices eso. Hasta ahorita
me dices que te molesta. Ajá, entonces es aprender a identificar qué me está haciendo sentir esto. ¿Sí? Identifico cómo me siento, entonces en su momento puedo parar o decir, ¿sabes qué? Me siento incómoda con este tono de voz, o ¿sabes qué? Me siento incómoda con estas palabras, para poder cambiar, ¿no? Porque luego nos acostumbramos a, ay, no, pues es que así es él, así ya se le pasará. Y acostumbrarte a la violencia psicológica yo creo que es lo más terrible que hay en la vida, porque entonces empiezas a permitir. ¿Sí? La violencia psicológica es el principio de muchas cosas que puedes pasar en tu vida, incluso hasta de dejar de vivir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque entonces empieza la violencia psicológica y luego empiezan las agresiones y luego empieza la violencia física y empieza a subir de tono al momento en el que incluso hasta hay mujeres o personas, seres humanos, que llegan a tener un suicidio por sentirse violentadas psicológicamente nada más. O sea, y es así como, es que no le hice nada, no tenía nada, o sea, pero ellas se sentían, o ellos se sentían afectados emocionalmente, ¿sí? Entonces, ahí es bien importante, porque cuando quebras la autoestima de una persona, es muy difícil recuperarlo. Totalmente. Es cierto. Y mira que a lo mejor minimizamos tanto lo que es la violencia psicológica, creemos que no pasa nada, que si hablamos como nosotros somos y defendemos una postura, pero a lo mejor no tenemos modo para hacerlo, podemos lastimar profundamente a un ser humano que tienes al lado. Porque a lo mejor en el afán de comunicar lo que tú quieres, no sabes hacerlo de la mejor manera y puedes dañar una autoestima. Y hablo ahorita específicamente en el caso de niños y niñas, cuando tú los estás educando y que no es que yo quiero que sea responsable, no es que yo quiero que él sí le vaya mejor porque a mí no me fue bien. Y en ese afán tal vez puedes estarles dando el mensaje correcto, pero de una manera muy fea. Errónea. Sí, sí, sí. Y es esa parte de ver cómo se siente la otra persona. O sea, yo creo que la comunicación es la base de todo ahora sí, para poder medio detener o frenar la violencia psicológica. Por ejemplo, yo quiero educar y no quiero que cometa los mismos errores, sí, pero también tengo que ser cuidadoso. Hay una frase que es, hay que ser amorosamente firmes. ¿Sí? O sea, te voy a poner reglas, te voy a poner a lo mejor consecuencias incluso, pero te lo voy a hacer de manera con amor, con cariño, con tacto. No es lo mismo que te diga que te alce la voz diciéndote malas palabras y que te alce la voz poniéndote una regla. Son totalmente contextos diferentes. Entonces, obviamente hay momentos en el que tenés que sentarte primero para revisar las situaciones. Muchas de las veces empezamos a actuar y no nos damos cuenta qué está sintiendo la otra persona. Sí, es así como de, no, es que es por su bien entonces no te frenas tantito para ver cómo te sientes. Normalmente andamos por el mundo preguntando, ¿cómo estás? Y todo el mundo contestamos, bien. Sí, es una pregunta automática, yo creo, y una respuesta automática, pero es bien pocas las personas que te preguntan, ¿cómo te sientes? Sí, y eso es empezar a trabajar desde casa, ¿cómo te sientes? Sí, y ya así como que, si te dicen bien, es la respuesta automática, hay que buscarle más. Pero bien que, yo siempre es así como, bien que, bien feliz, enojado, triste, o sea, hay un sinfín de emociones. Ay, ya, X, los chiquillos te dicen, ay, ya, X, no quiero hablar de eso. ¿Verdad que es muy común que te contesten? ¿Y ahí qué? Bueno, en estos casos, cuando te contestan así, puedes, por ejemplo, pero ¿qué significa? O sea, primero hay que identificar qué significa para ellos X. Si X es, no me importa, así como que no es nada malo, no me importa, o X es como de, no quiero hablar del tema, porque... Yo creo, ¿no? Ajá, porque va dependiendo. Y, por ejemplo, en ese momento puedes pausar, darle el espacio y volver a buscar. ¿Sí? Otro momento, que no pase obviamente mucho tiempo, porque cuando ya pasa mucho tiempo, pues a todo mundo, el cerebro va a ir guardando lo que va necesitando y lo demás, incluso de detalles no nos acordamos, pero sí es importante así como de, oye, hace ratito que platicamos, me llamó la atención que no me quisiste contar esta situación, sucede algo peligroso o tratar como de indagar. Hay algo que te molesta. Exacto, porque nos quedamos mucho con lo de, ay, pues todo bien, y ya es así como de, pues ya, se nos hace más fácil como para, incluso hasta en relaciones de trabajo, así como, todo bien, y así como, por ejemplo, ahora que regresa la gente de vacación, ¿cómo te fue? Bien, ¿y a ti? Bien, y ya, nos quedamos con, a lo mejor le sucedió alguna situación, a lo mejor igual en la escuela, los niños, hay que indagar, aprender a conocer a las personas emocionalmente para que puedas tratar de mejorar la comunicación y empezar a cuidar esas
partes donde yo no digo lo que... Estamos muy acostumbrados, Amalia, a no decir lo que sentimos. Entonces me lo guardo, ¿sí? Y eso es una de las cosas que ha generado que aumenten las violencias. Sí, bastante. Sí, me lo guardo. Oye, en este mundo de la violencia psicológica que a veces pues ni nos damos cuenta, ahorita que comentabas de los regresos al trabajo y hablando de eso, de las áreas laborales, pues en las áreas laborales como en una escuela, ¿verdad? Remontémonos a cuando estábamos en la escuela y que había bolitas. Los más listos, los más fiesteros, bla, 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 los de los deportes, había bolitas de todo. En las áreas laborales es algo similar, como que hay bolitas, ¿no? De todo y en esas bolitas son así como muy cerrados de, bueno, esa es mi bolita. Y siempre yo me he fijado que hay ciertas personas en las áreas laborales o en las áreas escolares que están relegadas. Que a lo mejor no pertenecen a ninguna bolita porque, no sé, a lo mejor no habrá un punto de encuentro, alguna afinidad o por diferentes situaciones y se apartan o se sienten apartados. ¿Qué tanto volteamos a ver a esas personas apartadas que tenemos en ese camino? Normalmente ese tipo de una puede ser parte de sus personalidades y que prefiera estar solo y que no es malo, no es bueno, o sea, es parte de su personalidad, pero muchas de las otras veces en alguna ocasión pudo suceder que hicimos algún comentario, que hicimos alguna bromita que se sintió atacado, que se sintió violentado psicológicamente y prefiere mantener distancia. Yo he conocido así como, no, es que yo no quiero convivir porque pues luego son un poquito como carrilludos. Pesados. O son pesados, o son muy bromistas. Entonces prefieren, son personas que en algún momento pudieron haberse sentido atacados y que a lo mejor lo hicimos de manera inconsciente, o sea, no nos dimos cuenta por que... la misma carrilla. Ajá, que decimos, es bien importante. No sé por qué vivimos en México o en el mundo bromeando y haciendo chistes y llegando como de bromas de mal gusto a veces y no sabemos cómo se siente la otra persona. Y fíjate que eso realmente es algo serio y delicado, porque cuántos chiquitos que viven el bullying y han atentado contra su integridad, contra su vida inclusive, a raíz de una situación así, de reprobación, y tiene que ver íntimamente con la violencia psicológica. Sí, incluso, por ejemplo, de las personas que están aisladas en trabajo y así como comentabas, pudieron haber sido víctimas de una situación de bullying en la escuela, en la área escolar, y crecen con ese miedo, con esa barrera. Ay, me van a atacar. Ajá, me van a atacar, entonces mejor me alejo. Entonces crecen con esa barrera y empiezan como a alejarse. Sí, empiezan a aislarse. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tratar de, a lo mejor no de querer integrarse, la persona no quiere, pero sí de tener un trato amable. Sí, por ejemplo, si yo veo que nunca se acerca, oye, ¿gustas algo? Por ejemplo, voy a ir a tal lugar, ¿quieres que te traiga a la tienda? O ¿cómo te fue hoy? O sea, tratar de hacer, porque al final de cuentas somos seres sociales y necesitamos todos de todos, ¿no? Entonces no sabemos que emocionalmente cómo se sintió y que por eso se comporta de esa manera. Entonces podemos todos hacer como ese pequeño cambio, ¿sí? Desde nuestras áreas de trabajo, desde a lo mejor en nuestros hogares, incluso en las escuelas, las maestras, a ese niño que se aísla, pues no da problema. A ese niño que pues ahí está, pues todo bien, pues se aísla, no, me preocupo por los vagos, ¿no? Entonces, esos también tenemos que atender. Pero también hay que preocuparse por los que se aíslan, porque algún motivo, razón habrá. Ajá, pueden ser víctimas de alguna violencia psicológica o pueden estar en el entorno, en el contexto de violencia psicológica y traen miedos internos, traen algunos traumas, que es lo que hacen que se aíslen. Y obviamente que todo eso se va cocinando en el transcurso de la vida y este niño, esta niña, pues va a ser un adulto. Y esa adulta, ese adulto va a tener una pareja y entonces vienen los índices de violencia en la pareja que ahorita en México pues no han disminuido. Sí, no. Yo creo que la violencia psicológica empezamos a normalizarla porque... Te digo, como te decía ahorita, nos quedamos con todo. Entonces se nos hace muy normal que de repente te descalifiquen, te humillen en público, que de repente te ofendan. Entonces, de repente como que, ay, ¿para qué le platico a alguien si de todos modos ya se le va a pasar? O es que no quiero que lo vean mal. Si, por ejemplo, las relaciones de pareja, me lo quedo. Entonces, me estoy enfermando, ¿sí?
Después de la noche a la mañana tiene todas las enfermedades la mujer del mundo y es así como, ¿pero por qué? Porque muchas de las enfermedades Te lo comes. y viene la congestión emocional. Entonces, muchas de las enfermedades físicas dicen que lo que la boca no habla, el cuerpo lo habla. Entonces, vienen a través de las enfermedades, por esas violencias. Por eso es la más terrible de las violencias, la psicológica, porque vas guardándote todo. Y es ese miedo de no poder hacer el cambio. Es ese miedo de, es que qué va a decir la gente, es que qué va... Yo creo que ya estamos en una época en la que tenemos que aprender a vivir con los ojos abiertos. Ay, y bien abiertos. Ajá. Y bien abiertos para defenderte, pero también para no atacar, porque luego, mira, hay otra cosa y creo que es bien importante que la hablemos aquí. Nos sentimos atacados, pero no nos damos cuenta si estamos atacando también. Sí. Era lo que yo te decía bueno, puedes estar viviendo y sufriéndola, o viviéndola porque tú la estás ejerciendo, la violencia, y aquí habría como que analizarnos qué tanto nosotros también estamos contribuyendo a que esa violencia psicológica sea parte de nuestra vida. Sí, muchas de las veces la repetimos, la replicamos porque se nos hace pues parte de nuestro estilo de vida y entonces de forma muy sutil lo empezamos a generar. Sí, desde el momento, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, desde el momento en el que ya fuiste tu víctima, entonces en automático y de repente llegas a ser agresiva. ¿Sí? Por ejemplo, con alguna situación de tu hijo, desde el momento en el que, no, estoy enojada y no le voy a hablar hasta que, ¿sabías que la ley del hielo es parte de la violencia? ¿Sí? Ignorar es parte de la violencia. ¿Cuántas veces, no, por orgullo, estoy peleada con la hermana o con la mamá y no le hablan muchos años? Y eso es parte de la violencia psicológica. Dejar de hablar. Ignorar a las personas, hacer ley del hielo, dejar de hablar, y entonces no nos damos cuenta. Yo creo que hay que entrarnos un poquito y que conozcamos qué es, porque empieza desde lo más sencillo posible y así va aumentando, ¿sí? Porque una cosa es que digas tiempo fuera, vamos a darnos un espacio para luego platicar, y otra muy diferente es la ley del hielo, o sea, no te hablo porque sé que con eso te lastimo. Sí, y por ejemplo, el tiempo fuera es una práctica que los dos toman un acuerdo y lo hacen, pero ya la ley del hielo es yo no quiero hablarte, y hay muchas mamás que de repente caemos en que, no me hables, vete a tu cuarto porque estoy enojada y hasta que te calmes, y entonces ahí estás haciéndola. Y la criatura, mamá, ¿pero por qué? Y es esa parte de, no me di cuenta que la hice. Y de una u otra forma estoy enseñando a la otra persona a que calle, a que no diga, ¿sí? La ley del hielo y no poder platicar con las personas es una de las formas en la que tú enseñas al otro a que te tienes que callar lo que sientes. Sí, a que te tienes que callar cuando estás enojado, a que te tienes que callar cuando te sientes culpable o que sabes que cometiste un error. No, porque estoy enojada y no quiero que hablemos. Entonces, ese es un error muy grave. Necesitamos aprender a comunicarnos. Decirle, ¿sabes qué? En este momento no quiero. Sí, hay que tomar un espacio. Mira, ¿qué te parece si me voy a ir a tomar un vaso de agua, o me voy a ir a dar un baño, o hacemos alguna actividad para que se nos baje la emoción de enojo y ahora sí necesitamos hablar del tema? Pero, no, ya no quiero tocar ese tema, ya no quiero volverme a enojar contigo. Peor asunto, dejar en las cosas porque se van haciendo bien grandes. Y sí sucede. Sí sucede. Fíjate que envío saludos con mucho cariño a Luis Fernando Cusín, él siempre nos acompaña desde San Luis Potosí. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Él dice, ¿cuáles son los primeros auxilios psicológicos? De esto y más vamos a hablar en la segunda media hora, porque al regresar también nuestra invitada, nuestra especialista, nos va a tener una herramienta pero muy práctica para cuando queramos ser así bien malosos psicológicamente, como detenernos. Vamos a hacer un cortecito ya, casi nos vamos a corte, entonces ahorita no nos alcanza el tiempo, pero por favor no se vayan, vamos a hacer una pausa de 3 minutos y al regresar vamos a vivir aquí una experiencia práctica, una herramienta con nuestra psicóloga que el día de hoy nos está abordando este tema tan interesante de la violencia psicológica. Muy silenciosa, muy calladita, pero bien metidita en la vida de las personas. Seguiremos hablando del tema aquí en Derecho de Mujer. Regresamos. Mujer, recuerda que para cuidar de tu familia, antes debes conocer tus derechos. Estamos en Derecho de Mujer. Volvemos después de esta pausa.
Hombre, recuerda que es importante conocer los derechos de las mujeres de tu vida. Hagamos algo por buscar un equilibrio y fomentar la cultura de la paz. Estamos de regreso en Derecho de Mujer. Estamos de regreso aquí en Derecho de Mujer y como lo prometido es deuda, en esta segunda media hora le pedimos a nuestra especialista invitada, la psicóloga Mari Mejía, que nos dé una técnica, una herramienta, porque a veces podemos hacer daño y no lo queremos hacer. No creo que haya, bueno, sí hay gente que le gusta hacer daño, pero mucha gente buena hay en el mundo, muchísima gente buena hay en el mundo, pero las emociones ahí están las emociones y a veces nos queremos controlar y no podemos. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos así de, psicológicamente le quiero decir, o sea, le quiero dar el donde más le duele a través de mi verborrea, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo me controlo? Porque sé que no está bien hacerlo. Sí, primero que nada tenemos que identificarnos cómo nos estamos sintiendo, o sea, qué me está haciendo enojar, porque normalmente empezamos a decir o empezamos a agredir cuando empiezo a perder el manejo de mis emociones, ¿sí? Cuando empiezo a enojarme, cuando empiezo a tener un enojo de más, cuando empiezo a tener como ira. Entonces primero necesitamos aprender a como que, a ver, párate. Identifica, te estás enojando, lo que te está diciendo o lo que estás viendo te está enojando. Es cuando tú le estás permitiendo que sus emociones, que sus palabras, que sus acciones, le estás dando como el control de tus emociones. Ajá. Exacto. Entonces hay que aprender a no entregar el poder de nuestras emociones a alguien más. Entonces en ese momento que sabes que vas a llegar a cometer una imprudencia, la prudencia es una virtud que muy pocas personas llegan a tener. Entonces, primero que nada tienes que hacer como ejercicios de respiración. Primero, a ver, respiras, permítete escuchar, no solamente oír. Escuchar lo que te están diciendo, ¿sí? Porque muchas de las veces me quedo con lo negativo y no he permitido escuchar el fondo, qué es lo que me está queriendo decir. Entonces, primero necesitamos hacer ejercicios de respiración. Sí, hago ejercicios de respiración. Es bien difícil respirar. Yo me he dado cuenta que cuando hago estos ejercicios en los talleres, mucha de la gente no sabemos respirar. Entonces hay que hacer ejercicios de respiración. Inhalación, exhalamos, ¿sí? Vuelvo a inhalar, lo vuelvo a exhalar, hacemos una repetición de 5 veces. En ese momento va a permitir que el aire oxigene nuestro cerebro y baje un poquito el estado emocional, ¿sí? Siempre es bueno tener algo cerca, por ejemplo, de un líquido, algo para tomas agua, antes de actuar así como inmediatamente, impulsivamente. O sea, respiras, analizas lo que te está diciendo. Si sabes que vas a llegar a ser imprudente, entonces lo ideal es que le digas, ¿sabes qué? Creo que no podemos hablar ahorita, que te alejes un poquito, que tomes espacio. Hay muchas mujeres que me dicen, es que yo estoy queriéndole pelear y él me dice que se quiere ir. Es que es lo más sano en ese momento. O sea, que tome un espacio. ¿Por qué? Porque 2 personas enojadas van a crear ahora sí que un espacio de violencia psicológica muy fuerte que puede terminar en otro tipo de violencia. Consecuencias graves. Ajá, entonces, si no puedo manejar mis emociones en ese momento, necesito reconocer, ¿sabes qué? Voy a ser agresivo, entonces pido un espacio. ¿Sabes qué? Yo creo que yo no me siento apta para hablar en este momento de esta situación y quiero tomar un espacio. O sea, entonces, en ese espacio que tú vas a tomar, vas a permitirte tomar conciencia de lo que de la situación y vas a aprender a identificar, a responsabilizarte, qué me toca a mí y qué no es mío, ¿sí? O sea, tengo que responsabilizarme de, a ver, esta parte sí me toca y tengo que buscar una solución al problema. ¿Por qué? Porque si nos quedamos ahí a discutir, en lugar de una solución, se va a hacer un problema. Y un problemón. Más grande. Entonces, esa sería una de las formas en las que podemos no cometer la violencia, ¿sí? Respirar. Ajá. Y alejarme. Sí, así como que contacto cero en ese momento, pero es más difícil cuando te la están haciendo. O sea, cuando tú la estás haciendo es así como que, ay, estoy perdiendo el piso, a ver, me voy a calmar, me voy a alejar un poco, ¿sí? Pero cuando tú la estás viviendo, no te alcanzas a dar cuenta. O sea, es lo más triste, no te alcanzas a dar cuenta. Entonces necesitas empezar a identificar. Para empezar, ok, estos son mis espacios en donde me estoy sintiendo incómoda, ¿sí? ¿Qué está haciendo que deje de ser yo?
porque muchas de las veces la violencia psicológica te despersonaliza. La violencia psicológica pierdes tu identidad. Ay, ¿qué razón tienes cuando hablas de despersonalizar? O sea, no, ya no eres tú, dejas de ser tú totalmente. Porque es así como de, ay, pues bueno, es porque, pues a lo mejor y tienes razón. Y luego, como te empiezas a despersonalizar, te empiezas a culpar. Sí. Entonces, es más difícil detectar cuando la estamos viviendo que cuando la hacemos. Cuando la hacemos es así como de, te puedes como que tomar 5 minutos de, a ver, párate, analiza. Otra de las secciones que podemos hacer, eso se hace diario, que es una autoanálisis de tu día. A ver, ¿qué hice hoy? Ah, no, pues hoy hice esto, creo que me peleé con fulanita y creo que fue imprudente mi comentario. Un análisis diario. Es más fácil cuando estás, ahora sí que cuando eres agresor, que cuando eres víctima. Porque cuando eres víctima lo romantizas. Es Sí, o sea, le pones como es que como en la telenovela, en las películas, entonces se te hace muy fácil romantizarlo o creer que todo va a estar bien o ya va a pasar. Y entonces empiezas como a lo mejor y sí fue mi culpa, a lo mejor y sí fue, a lo mejor y tienes razón esa conducta que hizo. Oye, entonces, aquí entra Sí, claro. Lo queremos Tan mostrar, el importante. famoso violentómetro. Fíjate que cuando nace el violentómetro, cuando se crea, es una herramienta que permite medir la violencia. Si la puedes acercar poquito, porfis. Ajá. Esta parte moradita es la que dices que tiene que ver con la violencia psicológica, Sí. ¿verdad? Aquí vamos a De checar lo menor. dónde andamos, ¿eh? ¿Dónde andamos en que te permites hacer eso? O sea, que estás siendo violentado o violentada, o que tú estás violentando. Sí, mira, normalmente cuando se crea el violentómetro nos permitimos medir la violencia, sí se mide la violencia. Entonces, cuando la empiezas a medir desde esta parte, esta es de cuidado, cuando empiezas a darte cuenta. ¿Sí? Tienes que hacer un autoanálisis. Yo creo que todo el mundo tendríamos que traer un violentómetro con nosotros en nuestra cartera y empezar a medir las situaciones que vives, desde las bromas muy hirientes, ¿sí? El sarcasmo, el chiste, ¿sí? De repente descalificar, celar, humillar, ignorar, todo esto es parte de la violencia psicológica, ¿sí? Y poco a poco va aumentando, por eso el violentómetro es de menor a mayor, ¿sí? La violencia va de abajo hacia arriba. Entonces, muchas de las veces, cuando empieces tú, por ejemplo, cuando de recién nos casamos, ¿no? Entonces nos casamos, todo es muy bonito, y luego empiezan las bromas hirientes, o los juegos así como de broma. A ver, lo damos así más fácil, ¿verdad? Para que la puedan ver. Ajá. Así, Como mira, si de quieres como saber. de broma. ¿Sale? Como de Ahí. broma y que me burlo o que, ay, fíjate que estamos en una comida familiar y ya salió ahora sí que te empiezan a decir tus cosas negativas ahí en la familia, ¿no? A bullearte. Ajá, por ejemplo, no, pues cuando recién se casan y le salió mal la comida. Y se le quema el y se le- agua. Ajá, ese tipo de cosas que parecieran insignificantes, que parecieran que, ay, ¿qué tiene de malo? Ese tipo de cosas afectan mucho la autoestima y ese tipo de cosas son violencia psicológica. Y una persona sin autoestima no se va a poder defender, ¿sí? Es como estar dentro de un pozo y no sabes cómo salir. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Hacia dónde le doy? ¿Qué tenemos que hacer? Identificar, ¿sí? Darnos cuenta y aprender a crear nuestras redes de apoyo. No podemos decir, ay, no le voy a contar a nadie porque no quiero que lo vean mal. O no le voy a contar a nadie. Tienes que agarrarte de una red de apoyo. ¿Sí? Si no quieres, a lo mejor mamá o familia cercana, a lo mejor una amiga, ¿sí? Ir a terapia y empezar a decir, ¿sabes qué me está pasando esto? Para que te puedan enseñar y te puedas medir en dónde estás. Entonces así puedas en su momento ya tomar acción. De decir, ok, esto ya no lo voy a... No podemos parar la violencia si no sé que la vivo. Y no puedo parar si no me doy cuenta que la vivo. Entonces, primero que nada es empezar a identificar cómo me hace sentir, ¿sí? En qué situaciones me hace sentir así, para poder empezar a decir, ¿sabes qué? No me parece. No estoy de acuerdo. Al principio va a ser bien raro porque ya lo has permitido. Entonces así como que, ay, pero sí, pero ya no me gusta. Ya me di cuenta que esto está afectando mi estado emocional. Ya me di cuenta que esto me hace sentir menos, me hace sentir insegura. Por eso hay muchísima inseguridad, ¿sabes? Ahorita la inseguridad viene de la violencia psicológica. Pues mira, tan solo nombrando, primero empezamos con bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar, la ley del hielo que comentabas.
Y luego siguen los celos. Va aumentando, ya celamos, culpabilizamos, ¿sí? Ofendemos, ¿sí? Descalificamos a los demás. La humillación en público es muy fuerte, intimidamos o amenazamos. Es que si me dejas, ¿sí? Es que si tú me dejas, ¿qué voy a hacer? Es que incluso, por ejemplo, hay muchas de las veces que también hay violencia psicológica de los hijos a los padres. Así ¿sí? es. Es que yo me voy a lastimar si tú no me dejas salir o si tú no me dejas esto. Es o sea, cierto. entonces hay que ver qué está pasando, o sea, hay que ver por qué se está comportando de esa manera. Entonces es empezar a identificar cada puntito que es muy importante para poder detenerla, para poder frenarla. Fíjate, todo esto es violencia psicológica y como bien dice el violentómetro, cuidado. Pero como va en ascendente, Ajá. de aquí de intimidar y amenazar, nos vamos al control y empezar a prohibir. Que también es parte de la violencia psicológica y luego entra como parte de la violencia también física, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando quiero controlar llego a jalonear, Te someto. llego a someter, entonces empieza a aumentar. A destruir artículos personales. Sí, las caricias, manosear, las caricias agresivas. Ay, es que estamos, y si te fijas empieza a cambiar. Es Sí. que va en aumento, Todo va en aumento. Y pareciera mentira, pero no es cierto. Sí. Esto pasa y pasa tal cual está aquí. Y luego, fíjate, iniciamos bromeando a nuestra pareja y luego, ay, estamos jugando, un golpecito, ay, es que estamos jugando. Entonces, ¿qué le enseñó al hijo? ¿Sí? Cómo los hijos luego van a la escuela y pelean con otros amiguitos y se les hace parte de un juego, se les hace normal, porque así se llaman en casa los papás. Entonces es o porque, ay, es que estoy jugando luchitas con mi hijo, ay, a mí me da mucho preocupación, porque para el adulto es un juego y el adulto aprende a identificar, tiene ese proceso cognitivo que identifica que es un juego, pero el niño no. Y fíjate, aquí, ¿por qué hacemos este análisis con el violentómetro? Porque ve la violencia psicológica hacia dónde nos está llevando. Pareciera, no pasa nada, voy a seguir así, voy a continuar, no voy a pedir ayuda, voy a seguir cerrando mis ojos a la realidad. Ve lo que sigue. Y en lo que sigue hay que reaccionar, porque viene ya el poquito rojo que está acá, ¿no? De pide ayuda, Sí. donde ya son cosas, pues, Sí, ya mucho muy más fuertes, ¿no? Sí, amenazar con objetos, lo que es amenazar de muerte. Y como, por ejemplo, el niño crece con esto, a veces, por ejemplo, podemos decir, es que a mí no me va a pasar, sí, pero yo estoy creando un ambiente, sí, un contexto, un estilo de vida a mis hijos, a mi alrededor. Y a lo mejor a mí no, pero luego después cuántas cosas pasan con los demás. A lo mejor yo me quedé por aquí, Sí. pero ya mis hijos, mis hijas, como Van a vivieron conmigo, pues ellos sí aumentó y pueden llegar a cualquiera de estas cosas, ya sea como víctima o como agresor. Como víctima o como agresor, exactamente. Y entonces ahí es donde debemos de poner mucha atención al tema de hoy, la violencia psicológica y de qué manera puede trascender en nuestras vidas. Sí. Y Está de hecho- impresionante, ¿eh? La primera vez que yo Sí. lo vi yo sí me asusté mucho. Sí, y de hecho es medirnos tanto nosotros como agresores como nosotros como víctimas. ¿Qué he permitido y qué estoy haciendo? ¿Y dónde voy? Ajá. Y otra, medirme también en los diferentes ámbitos de mi vida, regresando a la psicológica, vamos regresando. A ver, en el área laboral, en el área de la cuestión de amistades, no solo de pareja, de familia, porque también hay que, como familia se lleva muy pesado. Sí, hay familias muy agresivas. ¿Verdad? Que a lo mejor en ese momento se acostumbraron y crearon su estilo de vida, pero luego entras a otro contexto, por ejemplo, conoces a otro tipo de familia, el hijo ya crece y conoce otro, y ya no encaja en esa familia, ya es un agresor. ¿Sí? Entonces ya no encaja y entonces la pareja, la novia, el amigo, la amiga se siente atacado pero es que si nos llevamos en la casa, es normal, tú estás exagerando. No, pero es que es violencia. La violencia no debe normalizarse y Sí. desafortunadamente lo hacemos tanto, lo suelto porque estaba viendo unas preguntitas. Sí, Nos preguntaba hace ratito Luis Fernando Cusín sobre cuáles eran los primeros auxilios psicológicos. Ajá. Normalmente, ahorita ya cómo podemos hacer, mira, ahorita ya podemos comunicarnos, ¿sí? Ahora sí que pedir ayuda a la policía. Ahorita algo que a mí me está agradando demasiado es que antes tú ponías una queja,
por una situación de violencia psicológica y no pasaba nada, o sea, así como que, ay, pues se dijeron de palabras y así, ahorita ya no. Porque está en la ley ya. Exacto, entonces eso está súper bien, porque ya en este momento sí va a pasar algo, o sea, si tú vas y pides la ayuda, sí, arrestan a esta persona, incluso puede estar detenida, y no 24 horas, sino puede llevar un proceso mínimo de 3 a 6 meses en la penal. Mínimo, puede ser más, dependiendo de. Entonces, lo que está sucediendo ahorita es que tienen que llevar ellos un proceso psicológico, que se le conoce como un proceso de reparación de daños. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede ser? Ahora sí que, como de primer auxilio en ese momento, es primero identificar, ¿sí?, qué está pasando, y hay una acción que, pues, tenemos que quitarnos de la situación. ¿Sí? O sea, me doy cuenta. Entonces intento frenar, así como, oye, ¿sabes qué? No me está pareciendo, me estoy sintiendo muy atacada, me estoy sintiendo muy incómoda. Entonces, si la persona no frena, no para, entonces en ese momento, ¿sabes qué? Voy a tomar un espacio, me voy a salir, me voy a retirar, y en cuanto calmes, tenemos que hablar el tema. Sí, porque la violencia inicia como psicológica, pero mira, haz de cuenta que es así como una bola de nieve y puede terminar muchas de las veces, o la mayoría de las veces, termina en una reacción agresiva. Desafortunadamente sí. María López Segura, ¿cómo estás? Muy buenos días también, mucho gusto de saludarte. A quienes nos han estado viendo, escuchando, a quienes no se animan a mandar preguntitas por aquí, pueden hacerlo a mi WhatsApp 311-246-1897. Aún si se terminara el programa, si tienes alguna inquietud, mándame mensajito, podemos canalizarte, porque pues estas cosas, la verdad, hay que ponerles un estate en paz ya, ¿no? Porque ya vimos, el violentómetro no miente, y esto va gradualmente ascender, ¿verdad? En aumento. Luis Fernando Cusín también pregunta, ¿cómo convivir con las personas con trastornos de personalidad en esto de la violencia? Aquí tenemos que identificar, ahora sí que ya nos damos cuenta que tiene un problema de personalidad, la persona tiene que estar atendida, ¿sí? Tiene que estar atendida con medicamento, ¿sí? Y tiene que estar atendida con terapia. ¿Por qué? Porque va a tener de repente momentos muy positivos y de repente puede ponerse muy agresiva. Entonces, pero si ella está bajo tratamiento farmacológico, inmediatamente va a haber un cambio en su forma de comportarse. Y además de que tenemos que ayudar, o sea, si eres parte o eres familia de una persona con una situación de un trastorno de personalidad, tienes que incluirte a las dinámicas de actividades para poder disminuir estos cambios. Son muy radicales, pero sí se puede vivir con situaciones así, solamente que se tienen que atender, todo se tiene que atender. No se puede dejar nada más a la deriva. Christopher López Pérez, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Por qué será que hay personas que a pesar de vivir situaciones de violencia deciden seguir ahí? Buena pregunta. Muchas de las veces no nos damos cuenta, ¿sí? O sea, no te das cuenta o no te quieres dar cuenta. Y es algo que desafortunadamente todavía se ve muchísimo. No te quieres dar cuenta de la situación. Es que duele. O creemos que va a cambiar. ¿Sí? Siempre hay como la pequeña esperanza de que va a cambiar. Yo siempre he dicho, a lo mejor tienes que darte, si no te has dado cuenta, hasta que llegue el momento de que te canses de lo que estás viviendo, vas a tener que tomar una acción. Pero mientras, ¿qué podemos hacer mientras? Mientras tenemos que aprender a platicarlo, ¿sí? A crear nuestra red de apoyo. No podemos quedarnos solas, calladas, porque entonces es cuando de repente pasan cosas. Salta de violencia. Porque de una cosa a otra puede ser exponencial, no es que vaya de escalón en escalón, ¿verdad? No, puede ser de momento. Por ejemplo, de repente, si esta persona empieza a tener poco control de sus impulsos, de una violencia psicológica puede llegar a... Directo a la agresión fuerte. A un feminicida o alguna situación así. Entonces, ¿qué sucede? Necesitas estarlo platicando. Ok, no te quieres ir de ahí, crea una red de apoyo. Crea una red de apoyo que en algún momento, cuando te vean muy lastimada, pueda llegar a ayudarte, ¿sí? ¿Por qué? Porque me lo guardo, y al momento de que te lo guardas, pues ahí te estás enfermando, nadie te va a salvar si te lo quedas callado. Entonces, y sí es bien importante que lo platiques, para que podamos las demás personas que estamos a tu alrededor, pues al menos ayudarte. Al menos y algo muy, muy bueno que es en la violencia psicológica, el desahogo. Sí, el desahogo es muy bueno. Además también te ayuda a que no te a que te quite un poquito de responsabilidad.
porque te sientes culpable, te sientes responsable. Esto me pasa porque yo hice esto. Yo lo merecía. Ay, sí, es cierto, eso es muy normal. Y es parte del no dejar las relaciones, el decir, es que como yo también tengo la culpa, es que como yo no lo estoy haciendo bien, pues voy a intentarlo, ¿no? Sí. Te quedas ahí, es muy Sí. fácil quedarse ahí Y cuando creer. estás con esta culpabilidad. Sí, también algo que tenemos que empezar a conocer es adentrarnos más, o sea, si ya me di cuenta que estoy pasando por esto, es informarte, ¿sí? Es educarte sobre el tema. Por ejemplo, a ver lo que es el ciclo de la violencia, cómo caemos en repetir, o sea, primero me ataca, luego lo romantizo, luego me pide perdón y vuelve a suceder. Entonces es darte cuenta cuántas veces está sucediendo lo mismo. Y pasa con la violencia psicológica, igualmente, lo romantizamos y luego ya viene la tensión y luego ya viene el pleitazo, el pleitazo donde te dices tantas cosas que lastiman más a veces que un golpe. Sí, de hecho. Porque te hiere tanto y el rencor se empieza a anidar en tu corazón y es como cochambre, yo siempre he dicho, el rencor es cochambre en el corazón y cuando la violencia psicológica se hace tan fuerte y hay tantos insultos y hay tantas palabras que hieren, a lo mejor no te noqueó, no te cacheteó, pero por dentro. Sí, y fíjate que muchas de las veces esperamos a la violencia física para podernos ir. Para reaccionar. Ajá, como de, no, es que no, pues nada más son palabras, pero yo creo que lo que desgasta y lo que termina las relaciones, cual sea, de familia, de pareja, de amigos, es la violencia psicológica. Las palabras son energía y claro que hacen mucha mella en nosotros, producen emociones y esas emociones nos enferman, eso está comprobadísimo. Oye, pues voy a hacer un pequeño paréntesis, paréntesis de algo bonito, agradecer a Sears, porque Sears me entiende, que siempre nos permite a Derecho de Mujer estar en espacios muy agradables. Sears se encuentra en una plaza muy conocida de aquí de la ciudad. Sears me entiende, muchas gracias. Pues ya quedan pocos minutos, pero yo estoy contenta porque me platicabas hace ratito que ya se hizo realidad un sueño para ti. Sí. Para trabajar todo esto, ayudar a las personas en sus emociones. Y tienes ahora un nuevo centro. Sí, ya. ¿Cómo ya se creamos. llama? Sí, ya inauguramos, tenemos una clínica, se llama Psicoden. Clínica. Ajá, sí, porque también tenemos atención odontológica, sí, atención psicológica, damos talleres grupales. Entonces, ahí estamos ubicados en calle Zapata, 625, aquí en la colonia H. Casas. Entonces, y ahí estamos para cualquiera de las cosas que necesiten. Incluso también damos talleres en las escuelas, ¿sí? Porque muchas de las veces, pues, desde ahí tenemos que empezar a educar a los pequeñitos. Desde chiquitos, sí, y claro. cambiarles como que quitarnos ese chip de tanto de víctima como de agresor, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros las puertas abiertas para todos quienes necesiten y con todo gusto podemos acompañarles en un proceso que muchas de las veces hoy nos cuesta mucho trabajo aceptar que lo necesitamos, ¿no? Claro. Las relaciones humanas son complicadas, nadie dijo que sea fácil, es parte de vivir en este mundo, relacionarnos. Dijiste algo muy sabio, somos seres sociales, necesitamos coexistir, no nada más existir, sino coexistir, claro. Tratarnos, hablar con los demás, no podemos aislarnos de la vida. Y entonces en este coexistir, pues hay situaciones de violencia psicológica, claro. Situaciones que no podemos manejar muchas veces. Y en este momento tú, aunque no lo creas, puedes estar dañando a alguien que amas mucho, porque estás diciendo cosas imprudentes, hirientes. Sí. Y eso tiene que ver con la violencia psicológica, que si tú acudes a terapia, claro, puedes tener otra forma de sí, conducirte, ¿verdad? Sí, es cambiar tu percepción, ¿no? Es permitirte quitar de repente esas conductas aprendidas, ¿sí? De años que venimos repitiendo, esos patrones que venimos repitiendo porque dijeron que así tenía que ser y muchas de las veces no somos iguales, aunque vengamos de la misma mamá y aunque tengamos herencia, somos totalmente diferentes y a lo mejor sí, mamá lo decía gritando, pero mi tono de voz es más fuerte y yo lo grito doble. Entonces hay que permitirnos reaprender,
¿sí? Cosas nuevas para poder cambiar estilos de vida y mejorar ambientes, ¿no? Tus propios ambientes laborales, familiares, de tus colonias, pero es permitirme reaprender cosas nuevas. Y esas heridas que en la infancia quedaron bien, pero bien marcadas, pues trabajarlas también, ¿no? Sí. Porque luego esas heridas las traemos al presente y todo eso que nos duele, pues lo traemos a nuestras relaciones, a todas, no Sí. solamente a las de pareja. Sí, y con las heridas justificamos. Ay, Sí. es que él vivió esto de chiquito. Ay, es que sí, pero tenemos que responsabilizarnos de lo que viví y que ya no quiero vivir. Entonces, atender ese niño interior, que es muy importante. Definitivamente. Oye, pues qué bien que hablamos de este tema el día de hoy. Muchas gracias. Invitadísima para seguir platicando. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Redes sociales, Muchísimas teléfono? gracias. Sí, mi teléfono es 311-110-6781 y pues en las redes sociales como psicóloga Mari Mejía, en todas las redes sociales, menos Tinder. Entonces ahí nos puedes encontrar y pues ahí estamos para ustedes. Y tiene mensajes bien bonitos en sus sí. redes, bien bonitos. Gracias, preciosa. Muchas por estar gracias, aquí. un gusto. Gracias, Muchísimas gracias. gracias. Equipo Derecho de Mujer, muchas gracias como siempre. Y a ustedes que nos acompañaron, nos encontramos mañana. Hasta pronto. Por hoy pondremos punto final. Te esperamos en la próxima edición de Derecho de Mujer, con los temas que te interesan. La cultura del respeto a la mujer no son letras en papel. Hasta pronto.